Hola, en 1926 nació la televisión, pero ¿sabes quién la inventó? John Logie Baird, un ingeniero escocés que emitió por primera vez imágenes en movimiento. John Logie Baird nació y creció en Helensburgh, en una casa repleta de libros. Le encantaba leer y siempre tenía una idea para un invento. Así, hablaba y se divertía con sus amigos a través de líneas telefónicas que él mismo instaló. Hasta que la empresa de teléfono lo obligó a desmontar sus líneas caseras. Pero él siguió con sus ideas. Y como las lámparas de gas daban muy poca luz, construyó un generador eléctrico para su casa. Años después, trabajó en una central eléctrica. Había leído que se podían fabricar diamantes usando mucha electricidad. Lo intentó, pero no salió bien. Luego inventó una maquinilla de afeitar de cristal. No se oxidaba, pero se rompía. También unos zapatos con suela acolchada. Eran cómodos, hasta que... Pero triunfó con sus calcetines siempre secos, ideales para el clima de Glasgow. Fueron un éxito. Logie Baird enfermó de tanto trabajar. Leyendo, se enteró de un inventor que trataba de crear un aparato para transmitir imágenes en movimiento, pero no lo conseguía. Era su oportunidad. Lo intentó muchas veces. Un día usó el disco de NIPCO y logró enviar la imagen de una cruz desde un transmisor hasta un receptor. Se veía borrosa, pero funcionaba. Después de mucho trabajo, logró aclarar la imagen. Probó con una marioneta y después con un hombre que pasaba por allí. Pudo ver cómo movía su cara y su boca. Logie Baird lo había conseguido. En 1926, delante de un grupo de científicos, transmitió por primera vez en público imágenes en movimiento. Había nacido la televisión. Más tarde, emitió desde Londres a Glasgow, a Nueva York y hasta a un barco en medio del Atlántico. ¡Histórico! Para Logie Baird fue un orgullo que la BBC utilizara su sistema mecánico de televisión para las primeras transmisiones. El invento evolucionó hasta la televisión electrónica de Farnsworth y Zworykin, pero Logie Baird no se quedó atrás y fue el primero en emitir imágenes en color. La televisión cambió el mundo. Y lo sigue haciendo en las distintas plataformas y pantallas. Gracias, John Logie Baird.